Bueno, pues buenos días. Vamos a tener el gusto de la charla con Manuel Damer Guardia, doctor en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por el Colegio de México. Además es maestro en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Actualmente es docente de la especialidad de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del Grupo de Trabajo de Desigualdades Urbanas en América Latina, el CLACSO, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ciudades y Territorios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es miembro de la Comunidad de Ciencias de Ciudades Capitales en América Latina y el Caribe, de CIPAL Flaxo, Ecuador. Entre sus principales líneas de investigación es en estudios urbanos y desigualdades urbanas, y tiene una serie de publicaciones, ¿no? Pues nos da gusto poder escucharte y que pues sea una sesión muy nutrida. Esperaremos los comentarios al final de los que estamos aquí participando. Y bueno, pues sin más, les dejo la palabra para que Manuel nos presente vínculos y sociabilidad urbana, estrategias y negociaciones en un distrito de Lima metropolitana. Adelante. Gracias, Yutzil, gracias, Patricia, por la posibilidad de estar aquí con ustedes. ¿Cuánto tiempo más o menos tengo o me demoro? ¿Tu micrófono, Pati? Tu micrófono, Pati, está apagado. Alrededor de una hora. Puede ser un poco menos para tener una segunda hora de debate. ¿Cómo ves? Puede ser bastante menos, sí. Puede ser bastante menos, entonces tenemos más tiempo para darte la palabra después de una ronda de comentarios, ¿no? Sí, está bien. Bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, en términos de este nuevo contexto, ¿no? Yo, bueno, cuando se me propuso la posibilidad de presentar, si bien se envió un texto, veo que Mayra envió un texto que acabo de sacar en coautoría con una colega. Ese no es exactamente lo que voy a presentar, porque me interesaba un poco presentar una suerte de compactito. Es un capítulo de mi tesis doctoral que, digamos, es algo que he presentado bastante poco, y me gustaría muchísimo poder presentarles algunas ideas de lo que trabajé, que es un texto que estoy trabajando, y escuchar sus comentarios, que seguro me van a ser de muchísima utilidad, ¿no? Un poco para contextualizar lo que yo quiero, bueno, contarles, ¿no? Es un estudio que se realizó en el caso de Lima, y que básicamente a mí lo que me interesa es hacer una intervención en un debate acerca de qué significa la sociabilidad urbana, cómo se tejen y negocian vínculos en proximidad y cómo se negocia esta idea de proximidad y distancia, ¿no? Bajo la idea, una idea bien época pre-COVID, ¿no? Pero bajo la idea de que la ciudad es este conjunto continuo de negociaciones, intercambios y formas de solucionar una compleja relación entre la distancia espacial y la proximidad, ¿no? El que las personas estén cerca o lejos involucra cosas, genera procesos, y es un poco lo que yo quiero discutir tomando como referencia el caso de Lima, ¿no? Y por eso mi presentación se llama Vínculos y Sociabilidad Urbana, Estrategias y Negociaciones. Sí se ve bien mi presentación, ¿no? Sí, gracias. A mí me gusta empezar siempre con una cita de Abdalouk Simon, que yo imagino aquí todos conocen, este investigador que trabaja principalmente África, ¿no? Que tiene unas citas muy bonitas, a mí me gustan estas dos, que dice, ¿no? En todos los niveles es la proximidad en el hacinamiento, lo que todos tratan de aprovechar
pero a la vez diferenciarse lo suficiente para poder cohesionar sus formas singulares de hacer las cosas, y así configurar una multiplicidad de redes con el mundo más amplio. Y continúa Abdalú. Densidad de diferencias que no saben narrar cómo llegar a estar todas en este mismo lugar. Y un poco lo que él se está preguntando es en este proceso vertiginoso de crecimiento de las ciudades durante el siglo XX y lo que viene del siglo XXI, donde una ciudad como Lima pasó de 400.000 habitantes en 1930 a casi 10 millones el día de hoy. ¿Cómo narramos y cómo construimos esa densidad de diferencias? Entendidas las diferencias no solamente como un punto de vista socioeconómico, sino como un punto de vista de el habitar la ciudad, del utilizar la ciudad, de apropiarse de la ciudad y por lo tanto de coproducir la ciudad. Y ahí me parece que hay una clave muy poderosa para entender y hacer legible esto que nosotros llamamos estas grandes ciudades, como es el caso de Lima. Y para eso, a mí me interesa un poco desarrollar dos preguntas. Dos preguntas que creo que pueden servir mucho para la discusión. Y una primera pregunta que es cómo abordar la heterogeneidad en los resultados del proceso de consolidación urbana de áreas de expansión. ¿Sí? Porque tengo la impresión, tengo la sensación de que los estudios urbanos en América Latina y sobre todo en el caso de Lima, un poco se quedaron en una imagen dual que más o menos va de la siguiente manera. Por un lado se dice de que la ciudad crece por la expansión y por la apropiación informal y ilegal de áreas periféricas, y por otro lado está el desarrollo inmobiliario de las altas zonas de alta renta, digamos, ¿no? Pero en el intermedio hay una parte de la historia que estamos prestando poco atención, que es estos procesos que se iniciaron hace 40, 50 años, que iniciaron un proceso de ocupación, de coproducción de la ciudad. Y la pregunta fundamental y muy simple, pero bastante muy compleja es, ¿y qué pasó después? ¿Cómo este proceso de consolidación refleja un conjunto de heterogeneidades y cómo se negocian esas diferencias, ¿no? Que va de la mano con una segunda pregunta. ¿Cómo las trayectorias diferenciadas, ¿sí?, a partir de un punto de origen en común, que es el ocupar un suelo, el coproducir una vivienda en un área dentro de la ciudad, expresan vínculos en proximidad, ¿no? Que es una vieja tesis en la sociología urbana, en los estudios urbanos, que dice de que ciertos sectores sociales generan o aislamiento urbano, en el sentido, por ejemplo, de Kasman, quien plantea que la pobreza urbana se refleja en el aislamiento, ¿no? En otros autores que dicen de que la mejoría de las condiciones socioeconómicas, el poder acceder a una posición de clase media o incluso más alta, significa deslocalizarse y alejarse de los vínculos de proximidad, ¿no? Y que son tesis que fueron muy importantes hace, digamos, hace unos 10, 15 años. Y ahí me interesa un poco revisitarlas y un poco discutirlas. Entonces, lo que yo me planteo a partir de un estudio de caso, y lo que me interesa presentarles ahora, que es una parte, no es el conjunto de la investigación, pero es una parte de la investigación, es poder tratar de dar respuesta a estas dos preguntas, ¿no? Tomando como marco de referencia lo planteado por Abdalú Simón, que es, entonces, cómo hacemos legible esa densidad de diferencias, ¿no? Y cómo vamos más allá de una lectura homogénea sobre el espacio urbano, que es una lectura que proviene principalmente de los estudios macros que intentan ver segregación, por ejemplo, ¿no? Y cómo aterrizamos desde el punto de vista de los propios actores, de los propios residentes y habitantes, y a partir de eso comprendemos la construcción de las diferencias, comprendemos las formas de sociabilidad y comprendemos las formas de negociar esa distancia social y esa proximidad espacial. Un poco el caso que yo les quiero contar ahora, que es uno de los casos que yo trabajé en mi tesis, es un poco lo que ustedes ven en la pantalla, ¿no? En el lado izquierdo, ustedes tienen una foto de 1967, donde principalmente es un terreno agrícola, ¿no? Donde ya se habían construido las principales vías de conexión, ¿no? Y que más o menos 50, 60 años después es lo que está en la imagen a la derecha. Y eso, digamos, sin mucha sorpresa, a uno le plantea de que es un cambio brutal, digamos, ¿no? Son 50, 60 años donde hemos pasado de un espacio a otro espacio y donde
es necesario hacer una pausa para comprender cómo se ha dado este proceso y qué consecuencias tiene este proceso sobre la sociabilidad urbana, ¿no? Este es el caso de Lima Norte. Estas son las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan tanto Lima, ¿no? Pero bueno, yo les voy a ir contando un poquito, poco a poco. Esto imagínense que no es la zona central de la ciudad, es una zona de expansión, donde se van ubicando tanto sectores medios como sectores periféricos o los sectores populares, ¿no? Donde hay una alta heterogeneidad y donde se genera una mezcla diversa de formas de acceso a el suelo y posterior vivienda, ¿no? Las dos preguntas que yo planteo se insertan en entender 4 temas de debate, ¿no? 4 temas de debate que me parece que de alguna manera son fundamentales en el campo de los estudios urbanos, dentro del subtema que son los que a mí me interesan, que son no las áreas centrales de alta renta, sino otro tipo de áreas de la ciudad, que son 3 ideas básicas que a mí me interesa discutir, ¿no? Una primera idea es cómo superamos una visión de la ciudad dual, ¿no? Durante mucho tiempo, la visión que hemos tenido sobre las ciudades latinoamericanas y sobre todo el caso de Lima, ha sido entenderla como una forma de producción dual, ¿no? En la cual hay un conjunto de mecanismos, estrategias, actores que actúan por un lado y que se diferencian a por otro. Que esa dualidad se ha planteado en términos de lo formal e informal, se ha planteado en términos de los centro-periferia, se ha planteado en términos de los sectores de alta renta y baja renta. Es decir, uno puede encontrar distintas formas en las cuales se expresa esa dualidad y que fue, digamos, un cuerpo teórico importante para entender un momento del proceso de urbanización en el caso de Lima. Y ahí me interesa plantear de que lo que expresa mi estudio de caso es el paso de una ciudad dual a una ciudad heterogénea, ¿no? Y eso significa recomponer y reconstituir la propia categoría de heterogeneidad, ¿no? Un segundo debate es que yo creo que hay que prestar atención a las trayectorias en los procesos de consolidación urbana y que eso significa tomar en cuenta y poner en serio el tema del tiempo, ¿no? Y me explico un poco. Muchas veces presentamos una imagen, que es una foto de un momento, y no entendemos que, como dice en el tercer punto, la ciudad es un conjunto de capas que se traslapan con temporalidades y trayectorias distintas. Y que no es posible asociar el conjunto de la ciudad a un solo proceso, a una sola dinámica o a una sola fuerza que sea la que impulsa su desarrollo, cambio o permanencia. Y que esto forma parte de los debates acerca de qué entendemos por neoliberal, qué entendemos por desarrollista, qué entendemos por modo de producción urbana, ¿no? Y un cuarto debate que es el propio debate sobre la estructura urbana, ¿no? Los cambios en la estructura urbana, el tema de la centralidad y el tema de la forma y características, ¿no? Para entender eso yo planteo un esquema analítico de 3 puntos, que es básicamente solamente como para mencionarlo, que tiene que ver con un primer nivel que es la discusión general sobre la división social del espacio, entendida como estas formas de ubicación y localización diferenciada por sectores sociales, principalmente en términos socioeconómicos, en el conjunto de la ciudad, que esa, digamos, es la visión predominante que se ha tenido sobre las ciudades, el punto de vista de la segregación, ¿no? Y de la división social del espacio. Yo considero que es necesario bajar a otra escala, que es la escala de las redes y los vínculos sociales. Efectivamente, cómo las personas generan vínculos a proximidad, cómo generan redes sociales, cómo generan permanencia dentro de esas redes sociales, y redes sociales no entendidas como, digamos, como el Internet que hoy día nos agobia a todos, sino entendidas como el conjunto de lazos y vínculos que uno construye con cierto tipo de personas y que permiten accesos a información, accesos a recursos. Y yo creo que esta segunda escala, esta escala intermedia o meso, es lo que permite bajar a una tercera escala, que es la propia escala de la experiencia y la sociabilidad, que es sobre la cual yo me quiero detener en esta exposición, ¿no? Entonces la exposición la voy a organizar en torno a esos puntos y un poco tratar de ir como contando desde cada una de las escalas
desde la escala de la división, desde la escala de las redes hasta la escala de la experiencia, y tratar de ir respondiendo las dos preguntas que planteé al inicio, ¿no? Entonces, un primer punto tiene que ver con cuáles serían entonces el escenario, los actores y las estrategias. Y les pido perdón por el perro del vecino. ¿Cuáles serían, cómo ubicar el área que yo les quiero contar, ¿no? Esto es Lima, ¿no? Esto es Lima a 1935. En Lima y he hecho toda esta introducción sobre todo para ser un poco más, digamos, legible cuando hablo de Lima, ¿no? En Lima ustedes tienen con mucha claridad un triángulo, si ustedes ven en la imagen, ¿no? Hay un triángulo que se forma desde el centro, que se forma hacia abajo en la parte de Miraflores Barranco y en el otro extremo hasta el área del Callao. Y es lo que se llama el triángulo básico de urbanización en el caso de Lima. Sobre este triángulo, en sus interiores, es que se genera el proceso de urbanización, digamos, formal, y sobre sus exteriores es que se genera un proceso heterogéneo, ¿no? Y ahí está marcado un poco en el círculo el área en el cual yo quiero trabajar, que es pasando el río Rímac y saliendo de este triángulo originario del proceso de urbanización, ¿no? Y cuando ya avanzamos un poco en las imágenes, ¿no? Que son del 71 y del 86, ya se empieza a ver cómo se va desarrollando el proceso de ocupación del terreno de cada una de esas áreas. Un poco para entender esta primera imagen que yo les mostraba del paso de 1967 al paso del 2018, ¿no? Y que es un paso que se va dando de manera lenta, que se va dando de manera donde participan distintos actores, y hay que entender que es un proceso en el cual coexisten distintas formas y lógicas de producción del espacio urbano, siendo dos predominantes, ¿no? Hay muchas más combinaciones, pero digamos que hay dos predominantes. La primera es la reconversión de los espacios agrícolas a partir de la acción de los hacendados o grandes propietarios, a partir de su subdivisión y venta, ya sea venta con habilitación, sin habilitación o solamente el terreno, ¿no? Y por otro lado, el mecanismo predominante de una ciudad como Lima, que ha sido la propia invasión o ocupación formal e informal de los terrenos, ¿no? Lo que en el caso del Perú se llaman barriadas. Ustedes tienen ahí en la imagen del 71, donde dice espacio urbanizado. Esto proviene de un texto de Matos Mar, y él entendía por espacio urbanizado, es decir, aquel que seguía de alguna cierta manera algunas características formales, y las barriadas aquellas que seguían predominantemente características informales. Podemos discutir esa división, ¿no? Pero digamos, es útil para entender esta imagen. Entonces tenemos ahí el crecimiento y el área en el cual yo me quiero concentrar, ¿no? Solamente como referencia, lo que les acabo de comentar es este crecimiento de Lima. Eso también proviene de Matos Mar, donde tienen el triángulo y cómo el triángulo se va llenando en su interior y en su exterior se va llenando a partir de formas heterogéneas de producción y generación de espacio urbano, ¿no? Y es en parte en este contexto en el cual yo quiero conversar, ¿no? Y entender el área de estudio que yo planteo es entender distintas etapas, entender una primera etapa de expansión y crecimiento donde coexisten estas dos lógicas que yo les planteo, estos grandes terrenos verdes que ustedes ven. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen Lima. Lima no se caracteriza por un clima de valle fértil lleno de verde, ¿no? Entonces son espacios que han sido producidos, que no son naturales, ¿no? Que tenían un fin, ¿no? Principalmente a través de la producción agropecuaria de cierto tipo de productos, y que daban cierto tipo de haciendas, etcétera, y que coexiste con esa otra forma de producción del espacio urbano, que es la producción del espacio de la invasión, de la vivienda informal, de la barriada, ¿no? Que es un poco las dos imágenes que ustedes tienen ahí. Que la primera se va a reflejar en este tipo de proyectos. Este es un proyecto de 1970, ¿sí? En la misma área de la anterior imagen, en la cual a partir de la generación de cooperativas y la generación de asociaciones de propietarios, empiezan a vender terrenos, algunos con vivienda construida, algunos con habilitación, y por habilitación me refiero a con servicios, ¿no? Con pavimentado, algunos sin conexiones, y algunos se vendía simplemente el terreno, ¿no? El lote.
Y esta era una forma predominante. Y esta es la imagen de una de las áreas de estudio en 1970, ¿sí? Lo que era la urbanización Covida y Palmeras, que era básicamente un espacio para nuevos sectores que querían acceder a un tipo de vivienda, no bajo los mecanismos de la invasión o la configuración de barriadas, sino a partir de la compra y a partir de la resolución del acceso a la vivienda a través de mercados formales, ¿no? Siempre todo entre comillas, porque yo creo que lo formal e informal siempre es un continuo, ¿no? No es una contraposición, no es una moneda de dos caras, sino es una línea, ¿no? Compleja. Y es aquí donde van a coexistir estas distintas características. Así es que esta área que tiene 50 años de urbanización sumamente importante, del área norte de la ciudad, hay que entenderla a partir de 3 elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, que ya he ido mencionando, por un lado entenderla como que es un proceso de mercantil de reconversión de los usos, que si quieren luego puedo desarrollar más eso no lo tengo más desarrollado en la tesis, pero ahora no lo quería desarrollar en detalle para poder pasar rápidamente a los temas y preguntas que planteo, sino esto como un poco de contexto, ¿no? Pero hay un proyecto mercantil de reconversión de usos que permite la venta de lotes o de vivienda y que permite que cierto grupo de la población que no encontraba una solución habitacional en la ciudad, ¿sí?, dentro del triángulo básico de la ciudad, accediera a una vivienda, entre comillas, formal, ¿no? Pero al mismo tiempo es un espacio en el cual se va a configurar un proyecto de ciudad y un proyecto de clase, ¿no? En la medida es que, si ustedes regresamos a la imagen de 1967, ya habían grandes avenidas en esa zona, ¿no? En 1930, 40 había un ferrocarril en esa área que conectaba hacia uno de los puertos. Y sobre esa área es que el Estado planifica y organiza la construcción de grandes corredores industriales, ¿sí? Y aquí hago una pausa para simplemente como contraposición con México. En el caso de Lima, no es posible entender la ciudad bajo el esquema de un modelo de desarrollo de industria, ¿sí? Porque fue muy pequeñito el desarrollo de la industria en la ciudad, ¿sí? Hay una literatura que dice que América Latina pasó por un modelo de sustitución por importaciones y que luego llegó lo neoliberal. Bueno, en Perú no pasamos por ese proceso, ¿no? No hubo una situación de industria totalmente desarrollada y importante. Hubo, sí, fue relevante, sí, pero no fue en la misma magnitud que otros grandes países más urbanizados de la región. Y eso le da una particularidad a esto. Pese a eso, cierro paréntesis, hubo un proyecto de convertir esta zona en un proyecto de un corredor industrial y la generación de una vivienda principalmente obrera o de sectores, entre comillas, medios, ¿sí? Pero que sin embargo es un espacio que está atravesado por un conjunto de disputas entre las distintas formas de coproducción y acceso a la vivienda, el suelo. Disputas en sentido de una forma de urbanización inversa, entendida como la barriada, entendida como este proceso donde primero accedo al lote, luego construyo la vivienda, luego tengo los servicios y luego pasa el proceso, ¿no? Y que la vivienda es un fin inacabable, ¿no? Es decir, no es un fin que se construye de una vez y se acabó, sino que se sigue construyendo en el tiempo. Porque siempre hay el proyecto de a los 10 años construir el segundo piso, a los 15 años construir algo más, a los 20 años hacer algo adicional, ¿sí? La vivienda nunca es este objeto fijo y determinado, sino es un objeto que se va construyendo de manera, acompañando y en relación a la propia trayectoria de las familias y los habitantes, ¿no? Y eso a veces es algo que pasamos en alto cuando hacemos estas conversaciones. Pero ese es un tipo de proyecto de ciudad que entra en disputa con el otro proyecto de ciudad, que es el proyecto más mercantil, el del lote, el de la venta, el de la vivienda, y aquel que logra acceder a servicios de manera muy temprana, sin que eso no signifique una disputa entre ambos sectores, ¿sí? Entonces, desde el inicio es una área que no se caracteriza por ser de un solo perfil, sino que es un área que se caracteriza por una heterogeneidad, tanto en los modos de producción del espacio urbano, una heterogeneidad en el acceso y una heterogeneidad en los proyectos de ciudad que están presentes en su configuración y producción, ¿sí? Saltamos 50 y tantos años más, ¿no? Y estas son imágenes ya del 2017, ¿no? Ese es el monstruo que ahora es Lima, ¿no? Y donde, bueno,
lo que tenemos es el crecimiento de la ciudad, el anillo, el área interior, el triángulo interior terminó de urbanizarse. Y si ustedes ven ahí con la imagen del lado izquierdo, que esto proviene, los dos mapas provienen de un libro con Vega Centeno y otros colegas de la Universidad Católica, que se me pasó poner ahí la referencia. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, van a encontrar los periodos de urbanización de la ciudad, ¿no? Donde queda muy claro que hasta 1950 es ese triángulo interior, ¿no? Y que de ahí, conforme va avanzando los años, hay un crecimiento de la ciudad de cierta manera, ¿no? Y los puntos negros, más o menos ovalados, son lo que se definen como centralidades. Centralidades entendidas como lugares de empleo y alta concentración de personas, que van por servicios, que van por actividades, ¿no? Y aquí viene un tema muy importante, ¿no? Esta idea de esta dualidad. La ciudad se compone de un conjunto de centralidades y que el área que a mí me interesa, que es el área que está, si ustedes se acuerdan, las imágenes anteriores, que está al norte, ¿no? Que está bajo esa línea, todas las líneas son las grandes vías, ¿no? Y empieza a desarrollar centralidades a partir de los 90 en adelante, pese a que las centralidades, estas grandes ocupaciones de empleo, como se ve en la imagen de la derecha, siguen estando ubicadas dentro del mismo triángulo desde hace 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Y por eso hay autores que dicen de que las características de la estructura urbana de Lima es una policentralidad centralizada, ¿no? Lo pusieron así un poco difícil de decir, pero básicamente lo que quiere decir eso es que no hay una gran distribución de los lugares de empleo, servicios y comercio, sino que se siguen concentrando en el área central. Y que eso tiene que ver a dónde van las personas, dónde están los flujos de movilidad, dónde están los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Para la discusión que a mí me interesa tener, lo que se plantea aquí es que, lo que hace 50 años era una área de crecimiento y expansión, hoy día posee características y rangos de centralidad metropolitana en el área norte de la ciudad. ¿Sí? Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que en el propio crecimiento de la ciudad, hay personas que dicen de que podemos seguir manteniendo la discusión sobre centro y periferia en la medida en que el centro se sigue expandiendo y la periferia se sigue expandiendo, ¿no? Pero nos olvidamos a veces que hay un proceso de reconversión de esas áreas de crecimiento urbano previamente consideradas periféricas y que hoy se constituyen en áreas ya no periféricas, sino que poseen un rol y función a nivel metropolitano, a nivel distrital o interdistrital, ¿sí? Y que poseen características de aglomeración, que le agrega un nuevo componente a estas disputas y formas de proyectos de ciudad que existían en esta área norte de la ciudad. Es el contexto un poco más macro. Ahora podemos ver el contexto un poco más, digamos, de quiénes son los actores y cuáles son las trayectorias que ahí se tejen. Porque obviamente las trayectorias no son equivalentes, no son iguales, ¿no? Sino que las trayectorias están marcadas por un conjunto de procesos que intervienen sobre este proceso de decir yo voy a hacer algo en mi casa a los 10 años, para algunos será a los 10, para otros será a los 20. Y esa diferencia, ese proceso de acumulación de desventajas y ventajas sociales, es muy importante en términos urbanos, porque nos permite comprender cómo la ciudad también cambia a partir de las propias trayectorias, principalmente familiares, ¿no? Y si nos centramos en este distrito, es uno de los casos que yo trabajé, que es el distrito de Los Olivos, que es un distrito considerado de sector medio. Sector medio, en Lima tienen una denominación que es absolutamente horrible, que le dicen sectores medios emergentes, ¿sí? Que linda con el clasismo, ¿no? Decir que son emergentes, pero básicamente lo que quiere decir que son sectores medios de primera generación, ¿no? Es decir, que sus padres no eran sectores medios, ¿no? Y que ha habido un proceso de movilidad social ahí. Si nos quedamos con este caso, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los procesos y las trayectorias que ahí se generan? ¿Cuáles son los mecanismos de diferenciación que ahí se generan? Y regresemos a la cita de Abdaluk Simón, ¿no? Él dice, y leo de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la densidad de las diferencias que no saben narrar cómo llegaron a estar todas en este mismo lugar? Tenemos un distrito que ha pasado por un proceso que las personas, ¿cómo logran volver legible el habitar un mismo espacio y compartir ese espacio?
Y yo propongo que para un poco sacarle el nudo a esta problemática que nos plantea Simón, hay que entender varios temas. Yo no voy a desarrollar todos porque, bueno, el tema no alcanza, el tiempo no alcanza, pero yo planteo de que tiene que ver con los itinerarios, con la sociabilidad, con la diferenciación y con las narrativas, ¿no? Y me gustaría ver algunos de ellos, ¿no? ¿Dónde se construyen estas diferencias y cómo se narran estas diferencias, ¿no? Una primera, yo pongo una cita, creo que hay que poner, siempre hay que dejar que las personas hablen en lugar de uno resumir lo que otras personas dijeron, ¿no? Es una persona que es una entrevista, ¿no? Y cuando se le pregunta a la persona, bueno, y cuéntanos un poco qué pasa aquí, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que existen? La persona empieza a decir, bueno, lo podemos definir en términos del tipo de asentamiento. Hay las cooperativas, pero también hay los asentamientos, ¿no? Y ahí empieza un discurso distinto, ¿no? Y empieza en la parte de abajo, que está señalada en negrita, ahí también es mucho más, es diferenciado, digamos, no es necesariamente lo mismo entre esta zona central y la zona, que es un gran asentamiento, y las nuevas zonas, es que han sido más alejadas. Y ahí empezamos a identificar que las personas necesitan construir unos discursos y unas formas de ser legibles las diferencias. ¿Cómo se construyen estas diferencias? ¿Sí? Estas diferencias que tienen que ver con una frase sumamente bonita de uno de los entrevistados, que es la parte final de esta entrevista, que al final de la entrevista y al final de contar distintas cosas, la persona dice, ¿no? Todo lo que te he contado ha sido ellos viviendo en COVID, en esta imagen que yo les presentaba antes. Su etapa de vivencia ha sido entre risas y lágrimas, así fue. Porque a veces, cuando hablamos de los sectores medios, no sectores urbanos populares, pasamos de vista de que el proceso de urbanización también es un proceso que se construye como un proyecto y como una disputa por la ciudad. Un proyecto no solamente de construir un lugar residencial y un tipo de estilo de vida, sino que también se pasa por un proceso y una trayectoria. Y esto voy a saltármelo un poco para avanzar, ¿no? Yo lo que hice fue trabajar con familias, trabajé con más o menos 80 y tantas familias, y construí las trayectorias de 3 generaciones, la generación de 1920 a 1950, la generación del 50 al 80 y la generación del 90 al 2017. Y yo lo que quería ver es cómo había habido cambios en las trayectorias de estas intergeneracionales en términos del logro educativo, ocupacional, residencial y la inserción migratoria, ¿no? Y cuáles eran las características que yo podría identificar. Y a partir del análisis, lo que yo identifiqué son grupos o tipos ideales que me permiten capturar la heterogeneidad de esta zona o distrito. Es decir, entender de que hay un espacio donde se acumulan ventajas o desventajas en cierto tipo de trayectorias, que hay una transmisibilidad de recursos y posiciones en cada una de estas generaciones, que hay unas coyunturas urbanas de apertura y cierre que tienen que ver con las formas y características de un patrón de estratificación, ¿sí? Y que hay una reproducción social. Y a partir de eso yo lo que hice fue construir unos tipos ideales, ¿no? Que básicamente luego de trabajar con distintas opciones me quedé con tres tipos ideales. Un primer tipo que tiene que ver con el tipo de que, y aquí recordemos, son todos habitantes de un mismo espacio, que se nos dice muchas veces que es homogéneo por su lugar, por su ubicación, y que yo lo que quiero es demostrar que no lo es. Entonces tenemos un primer tipo, que es el tipo de reproducción de desventajas sociales, es decir, aquel que ha mejorado sus condiciones de vida, pero solamente porque la sociedad en su conjunto, de manera estructural, ha mejorado sus condiciones de vida, no porque haya habido un cambio sustantivo fundamental dentro de su propia trayectoria en términos de acumulación, ¿sí? Y principalmente es un sector que acumula desventajas sociales. Un segundo grupo, que son aquellos en los cuales se da un proceso de mejora en las condiciones de vida, pero que otra vez esas mejoras de condiciones de vida no permiten un salto adicional, el salto de la movilidad residencial o la movilidad social. Y finalmente un tercer grupo, que es aquel que logra acumular ventajas a través de utilizar mecanismos como de acaparamiento de oportunidades y otros, que lo que les permite es básicamente hacer estos pequeños saltos de posición y por lo tanto pensar cada uno de manera distinta su propia trayectoria. Entonces, si ya construyo esta tipología, la pregunta es, bueno, entonces regresemos otra vez, por tercera vez, a la pregunta de Abdalú Simón, ¿no? Parezco como obsesivo. Y dice,
¿Cómo hacemos para narrar esta densidad de diferencias? Y bueno, una opción es entender quiénes son esas diferencias. Y el primer paso es decir de que hay tres tipos de actores en estas diferencias. Entonces la pregunta es, ¿ellos construyen sus diferencias de manera distinta? ¿Ellos construyen sus narrativas, sus formas de habitar, su forma de sociabilidad, uso del espacio público, trayectorias residenciales de manera distinta? Y es un poco las condiciones en las cuales me metí, ¿no? Sobre eso, entonces, la primera pregunta sería, bueno, estos tres grupos construyen redes sociales y vínculos a proximidad de manera distinta, ¿y en qué medida? ¿No? Entonces, bueno, lo que yo hice fue hacer un análisis sobre cómo cada uno de estos tipos ideales, cada uno de estos, el de reproducción de desventajas, el de mejora y el de ventajas sociales, cómo habitan el espacio, cómo ocupan el espacio y cómo generan estas relaciones de distancia y proximidad en términos de con quién se vinculan, ¿no? Es cierta la tesis de que a mayor condiciones socioeconómicas uno se desvincula del territorio y empieza a construir lazos por fuera de él, y es verdad que a menor condición socioeconómica uno queda aislado y por lo tanto sus vínculos son principalmente en proximidad, ¿no? Que son como estas viejas tesis de Leibniz, de cómo sobreviven los marginados, de Kahneman sobre la tesis del aislamiento, ¿no? Cómo esto opera en este contexto. Y ustedes lo que tienen ahí en las imágenes son pequeños como mapas en zoom, ¿no? de esta área que yo les comentaba, y donde está marcada las diferencias y la cercanía entre estos espacios que yo les contaba al inicio, entre esta forma de ocupación más mercantil y esta forma más de invasión. Las diferencias son cuadras, ¿no? Las diferencias entre unos espacios y otros no son de 25 kilómetros, no es de una negociación y una distancia entre el centro de la ciudad y el borde de la ciudad, no es que tengan que tomar un metro de 45 minutos, bueno, en Lima no hay metro, ¿no? Pero imaginémonos, de 45 minutos para llegar a eso que consideramos otro tipo de forma de producción del espacio urbano. En este caso, todo queda a una distancia de cuadras. En las mismas cuadras coexisten modos distintos de producción urbana. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y cómo construyen y cómo negocian relaciones sociales y vínculos sociales y relaciones de proximidad, ¿no? Y para eso yo construyo, bueno, trabajé el tema de redes, ¿no? Entendiéndolo como sus distintos mecanismos, con quienes se llevan bien, con quienes no se llevan bien, a quienes recurren en caso de problemas, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente, ¿cómo se generan estas decisiones micro, que es cómo se genera colectividad? Porque aquí me gustaría hacer una nueva pausa, que es, o comillas, hay un texto que yo no sé si ustedes conocen, que me imagino que sí, de Roberts, del 2001, que él dice de que la consolidación urbana en América Latina derivó y está anclada en la erosión de los vínculos colectivos. Este proceso masivo de crecimiento y consolidación de las ciudades latinoamericanas ha derivado en la erosión de los vínculos colectivos porque las personas ya resolvieron un montón de problemas de primera necesidad, entendidas como los servicios. Y que la inseguridad y que las formas de estigmatización y que etcétera, 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 han generado una erosión de los vínculos colectivos. Los vínculos colectivos que finalmente son las bases de las generaciones de comunidad, del sentimiento de pertenencia, de las formas de narrar un estar juntos. Cierro paréntesis. Es ahí donde me interesa ver ese conjunto de decisiones un poco más micro. ¿Quién se lleva con quién y cómo? Y hay una cita, ¿no? Dicen, en el tema de mis amistades de barrio, ellos han comprado su casa, pero les ha faltado estudio, les ha faltado ese complemento, ese tema, ese justamente como ellos no se han abierto a otros círculos, ellos no, han estado así de cerrados. Su fin de semana es jugar fútbol y tomar y no hacer otras actividades adicionales. Eso yo de tomar con mis patas, que son amigos en Perú, yo ya lo dejé hace muchísimos años, yo ya me quiero despejar y yo ya quiero salir de aquí. Y acá, digamos, en simple, yo lo que quiero estudiar y lo que quise estudiar en esta sección de mi investigación es esto que toda madre le dice a su hijo: no te juntes con tal porque tal
digamos, no es una buena persona para que te juntes, ¿no? Y que todos lo han experimentado de cierta manera. Eso son estrategias de afiliación, son estrategias de influencia, etcétera, etcétera. Pasando a las preguntas grandes, ¿existe una relación entre espacio urbano y vínculos sociales? La respuesta es que sí, pero hay que ponerle cuáles han sido estas tres grandes tesis, ¿no? A medida que una persona mejora sus condiciones sociales, disminuyen los contactos a proximidad. Los vínculos sociales de residentes en lugares de mayor segregación, es decir, de homogeneidad de pobreza, son más pequeñas, menos variadas y más locales. Los vínculos sociales a proximidad son mayoritarias en condiciones de desventaja social, ¿no? Esas son como las tres grandes, digamos, hipótesis o grandes tesis que uno encuentra en la literatura. Y yo lo que quiero ver es, bueno, finalmente cómo se generan y cómo se negocian. Voy a saltarme algunas partes, ¿no? Para ir un poco más al resultado. Y acá ustedes tienen una imagen que tiene uno de los ejes, una idea del localismo, ¿sí? Localismo es la cantidad de personas dentro de tu red social que habitan cerca a tu casa, digamos, que habitan en tu mismo entorno. Y por otro lado tienes el número de esferas, y esferas entendidas como esferas de socialización. Socialización como familia, trabajo, educación, colegio, universidad, etc. Y digamos, no es algo muy sorprendente, pero efectivamente a mayor nivel de esferas en la cual participan tus vínculos sociales, todas se encuentran a menor grado de proximidad. Y la esfera está directamente vinculada o relacionada con nuestra posibilidad de insertarnos en espacios institucionales. Siguiente gráfico. La idea de localismo y la idea de nodos. El nodo es la cantidad de personas que uno recurriría en caso de emergencia o que uno considera que son importantes en cada uno de estos contextos. Guarda relación el tamaño de nuestras redes y el tamaño de los accesos. Es una discusión sobre capital social y otro, ¿no? Y lo que yo encontré es que sí, guarda una ligera relación en la medida en que a tus vínculos son en proximidad, el número de vínculos es menor, y eso tiene una explicación, digamos, bastante abstracta e importante, que no la voy a desarrollar ahora, pero digo, más o menos se cumple esta hipótesis, ¿no? Pasemos a los casos específicos, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes estén un poco familiarizados con el análisis de redes. Y esto lo que uno tiene son grafos, ¿no? Que lo que tiene son la cantidad de personas que uno tiene en contacto, ¿no? Cada uno de los puntitos es una persona, ¿no? Los cuadrados son los que no residen en el mismo lugar, los círculos residen en el mismo lugar, y los colores son las esferas de socialización, ¿no? Y uno encuentra, si ya lo dividimos por los tipos que yo construí de manera ideal, de desventaja, de mejoramiento y de ventaja social, ¿cuáles son las características de esas redes? El tipo 1, es decir, aquel que ha acumulado desventajas sociales, que no ha logrado mejorar sus condiciones sociales, y para decirlo en sencillo, aquella familia que sigue en proyecto la construcción de ese segundo piso, ¿no? Que sigue siendo una permanencia ese proyecto. Su red y sus vínculos sociales son los que ustedes tienen en la pantalla al lado izquierdo. A diferencia de la persona que está al costado en tipo 3, que es una persona que ha logrado acumular ventajas, y su red es de ese tipo. Entre una y otra persona se encuentran 5 cuadras de distancia. Entre una y otra persona, más o menos residen al mismo tiempo en el lugar, y entre una y la misma persona tienen la misma edad. Y esa es la cantidad de personas a las cuales pueden recurrir. Sí, alguien puede decir, bueno, esto depende de si uno es tiene muchos amigos, es buena gente, etcétera, ¿no? Sí, es cierto, todo eso es cierto, pero cuando uno empieza a ver 10 casos, 20 casos, 30 casos, 40 casos, y la tendencia se repite, ya no solamente se trata de si uno es más amiguero que otra persona, si uno es más introvertido que otra persona. Se trata de que hay un conjunto de elementos estructurales en la manera en la cual se conforman las redes sociales. ¿Sí? Y lo mismo en la siguiente imagen, que en este caso también se nota la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Si eso se construye de esa manera, y las redes se construyen de esa manera,
La otra pregunta que ahí me interesaba, plantear, era, bueno, ya, las redes son distintas, y ahora cómo narran la construcción de esa densidad de diferencias, ¿sí? Y yo identifico dos dinámicas simbólicas importantes, ¿no? Una primera que son estrategias simbólicas de usurpación, y otra que son estrategias de exclusión simbólica, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con cada una de ellas? Siempre el narrarse a uno mismo en relación a los otros involucra hacer una referencia a esos otros. Involucra en el sentido más antropológico del término, ¿no? Y en el sentido más de construir una frontera, esa frontera que se construye a partir de decir es que nosotros somos así y ellos son asá, ¿no? En términos muy simples. Pero claro, ese discurso no es aleatorio, no es, digamos, no existe en la nada, sino que está anclado en formas y repertorios repetitivos, ¿no? Que utilizan y son movilizados en ese conjunto de interacciones y formas de relación entre distintos actores en un mismo espacio, que yo organizo en torno a dos grandes temas. Y alguien, creo que se cortó la... Sí, se cortó la presentación. ¿Ya? Ya. Sí, y que yo organizo en dos grandes temas. Uno primero que son el de estrategias simbólicas de usurpación y otro que son estrategias de exclusión simbólica. ¿Y a qué me refiero con esto? El de estrategias simbólicas de usurpación es aquel que, pese a que reconoce las diferencias en la posición social del otro, construye una narrativa y un discurso, y que tiene que ver con una forma de habitar y que tiene una forma de construir la sociabilidad, en la cual pone en duda o discute, ¿sí?, la posición de ese otro. ¿Cómo lo hace? A partir de la moral, a partir de discutir la acumulación de los privilegios, a partir de reconocer la importancia de la calle, ¿sí? Y por otro lado, ciertos sectores, y estoy hablando de sectores que habitan a cuadras de distancia, no estoy hablando de, digamos, dos extremos de la ciudad, estamos hablando de personas que viven a 5 cuadras o a 10 cuadras, ¿no? Y por otro lado, hay otros que movilizan una estrategia narrativa de exclusión simbólica, de desmerecimiento, de estigmatización, de la diferencia y la categoría estigmatizante sobre barrio, de la idea de la informalidad y asociada al desorden. En cada uno de los casos, estas estrategias no son fijas, sino son continuamente móviles y se van organizando a partir de las formas de interacción que poseen estos actores. Entonces lo que aparecía, si ustedes recuerdan esta imagen, 1967-2018, como una imagen más o menos homogénea y fija, ¿no? Si uno baja esa superficie, empieza a encontrar que entre los actores, que entre las trayectorias y en las formas de construir sus redes, hay diferencias que no son menores. Y que es ahí donde se encuentran las claves para poder responder a los retos que nos planteaba Simón y a las preguntas que yo decía, ¿no? Cerrando un poco. Pues bueno, si bajamos y el argumento que a mí me interesa plantear es la importancia de hacer esta mirada distinta, esta mirada sobre la heterogeneidad, entender que los procesos de acumulación de ventaja y desventaja llevan y conllevan a tipos diferenciados de itinerarios biográficos familiares, donde la heterogeneidad se constituye en el concepto central para entender la ciudad hoy, y en la búsqueda de superar visiones homogéneas sobre la ciudad y su proceso de urbanización, ¿sí? Y que nos lleva a un segundo punto, que es, bueno, entender que las diferencias en los procesos de clasificación y diferenciación se organizan en torno a los tres ejes planteados. Las redes, la sociabilidad, que es algo que no desarrollé por tiempo, y el espacio urbano, ¿sí? En términos de espacio urbano como espacio de socialización, ¿no? Y como espacio de coproducción entre los residentes y los distintos actores que intervienen en estos procesos de producción social del espacio. Y como ideas a debate, ¿no? Entender que la relación y la negociación entre la proximidad espacial y la distancia social involucra un carácter poroso y parcial de las distancias sociales. Debemos de repensarlas, ¿sí? Involucra la reconstitución de la posición en la cual es la trayectoria, los vínculos y la localización lo que se pone en juego, ¿sí? Un poco
en el fondo hay una discusión aquí con esta discusión únicamente economicista de las posiciones sociales, ¿no? Y cómo incorporar la localización y las dinámicas urbanas como configuradoras de esa posición social. Una tercera idea es que las personas continuamente negocian la proximidad y distancia, ¿sí? Esa idea de más cerca a la ciudad, más cerca a la periferia, que es una cita, ahí faltaron las comillas, ¿sí? Que es una contradicción absoluta, ¿no? Pero que es ahí donde se juega esa parte de estar juntos, ¿no? Y que finalmente, en cualquier escenario, esa heterogeneidad siempre va a estar anclada en esta idea temporal espacial y que nos regresa a una de las primeras afirmaciones que planteaba, ¿no? La ciudad como un conjunto de capas de temporalidades y distintas formas de configuración sobre las cuales se asientan las personas, sobre las cuales coproducen estos habitantes y sobre las cuales se van a permitir desarrollar y movilizar estrategias, itinerarios, trayectorias que permitan comprender y resolver el problema de entender la heterogeneidad de una ciudad como Lima, tan amplia, tan vasta y tan distinta, ¿no? Pues bueno, esas son ideas un poco que quería plantearles para conversar, también para que me ayuden a aclarar de repente alguna que no haya quedado del todo claro. Y pues eso, muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo quedé así como con mucha, como con mucha, como más ganas de saber cómo estuvo, ¿no? Toda el acercamiento a los datos, a la información de cómo fue esa parte de esa cocina, ¿no? Detrás de toda esa investigación, y agradezco mucho el esfuerzo por compartir, ¿no? Pues trabajo para tratar de desmenuzar y comprender los vínculos, ¿no? Que se van construyendo de proximidad y distanciamiento que nos comentas, y toda esta propuesta también analítica que planteas, que llevaste a cabo. Y bueno, no sé si estás de acuerdo, Patti, vamos a dar una ronda de comentarios, preguntas que pueden plantearse directamente, activando el micrófono de aquí, de los que estamos conectados, o si tenemos algunas preguntas. Estoy de acuerdo, Yutzil. Parece ser que tenemos 10, 11 participantes. En un momento vi que teníamos 11 participantes. Estamos los integrantes del grupo de trabajo y algunos más que les interesó participar, como Alexis, no sé quién más. Ahorita, cuando Aquiles, que se presenten, por favor, también. Entonces, sí, hagamos una ronda de comentarios. Y ¿quién empieza? Gloria. Anotemos, primero sería Gloria, ¿alguien más que se anote después de Gloria? Yutzil. ¿Alguien más después de Yutzil? Yo, Alexis. Muy bien. Entonces empezamos con estos 3 comentarios, ¿sí? O preguntas. Hola, bueno, buenas tardes. A Manuel, muchas gracias por presentar este trabajo, por su elocuencia y su capacidad de síntesis, porque considero que debe ser un trabajo enorme el que hay detrás, como decía también Yutzil. Bueno, voy a hacer un comentario y tengo una pregunta ahí, pero yo creo que ni siquiera es para contestar, sino que me surge a mí a partir de lo escuchado, y es, me parece muy interesante cómo estructuraste la presentación y cómo nos vas mostrando tu esquema analítico, pero además cómo lo vas desmenuzando. Entonces ahí pues todo un aprendizaje en la metodología que utilizaste, que bueno, yo retomé, y entonces voy pensando en las cosas que yo estoy haciendo y de cómo utilizarlo, digamos, ¿no? Entonces agradezco mucho tu generosidad de contárnoslo de esa manera, porque nos permite como pues aprender sobre eso y poderlo aplicar.
Me parece también muy interesante el uso de los términos, porque también dan como mucho para nuestras propias investigaciones y para el trabajo que hacemos en colectivo, ¿no? Cuando hablan de las redes y de los vínculos, que se vuelven pues como muy extensos y muy aplicables a todos los trabajos que hacemos sobre la ciudad, ¿no? Entonces eso se me hace súper interesante. Y en eso, una de las cosas que yo me pregunto todo el tiempo es, ¿cuál es en medio de eso, de cómo se construyen esa narrativa, por ejemplo, de estar juntos, que lo hablaste, cómo se construye la colectividad, cómo se reconstruye las redes de apoyo? En mi caso, que soy arquitecta, pues es la pregunta que siempre estoy haciendo, y es, ¿dónde queda la arquitectura? Porque cuando hablamos de espacio, el espacio es tan amplio, tan grande como concepto, que cuál es el papel de la arquitectura, cuál es el papel del espacio público en el sentido de cómo se configura en términos físicos, pero más allá de lo físico, ¿no? De esta relación de lo público y lo privado, cómo se van tejiendo estas redes entre las personas que finalmente somos los que habitamos el espacio, y cómo se vuelve, digamos, como tan denso y tan amplio todo el trabajo y el ejercicio que nosotros hacemos en estas miradas sobre la ciudad. Entonces, ese papel es, para mí es fundamental, pero también se diluye pensando en que las personas van más allá de ello, ¿no? De la arquitectura y del espacio público, pero también se me hizo muy lindo cuando haces pues como este recorrido de la vivienda, o que la casa no termina en la historia. Primero, no termina de construirse, no termina de pensarse, de conceptualizarse, pero no termina en la historia personal de cada quien. Entonces se me hace como un ejercicio y una analogía maravillosa porque eso es lo que estoy yo pensando ahorita en mis clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se transforma el espacio, así sea, no necesariamente tienes que tener un terreno donde vas subiendo el otro cuarto y el otro cuarto, o sea, es tu mismo espacio, así sea mover un mueble, eso empieza a reconfigurar esa manera de apropiarse. Entonces, es muy, o sea, lo planteaste pues en muy poco tiempo, menos de una hora, y es muy sugerente, o sea, nos abres como el mundo así como de tantas cosas para hacer. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo pues este orden, así como dice Patti, como que naciste con eso, ¿no? Entonces te queda como, pareciera que te queda fácil mostrárnoslo de esta manera, pero que detrás de eso hay un universo enorme que nos abre nuestros mundos, y que pues me gustó mucho, ¿no? Como entender esto de las redes. Me encantó las imágenes que pusiste de las redes de las personas, porque a mí me gusta mucho esa diagramación, pero yo lo pienso desde la arquitectura. Entonces, cómo unir esos lazos de cómo la gente se conecta en sus historias, pero también en sus espacializaciones y en sus trayectos. Entonces, pues te agradezco mucho, no es pregunta, es como emoción del trabajo que nos presentas. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco otra vez, Manuel, porque además no es fácil que te dejes, ¿no? Que podamos escucharte, ¿no? En este tiempo que conocemos, y me da mucho gusto, de verdad, esta charla, poder acercarme. Yo creo que poder comprender la complejidad, ¿no? De estos lazos que nos unen y que van siendo parte y que van produciendo, ¿no? El espacio a lo largo del tiempo. Me pareció muy interesante esto que nos presentas de Lima, ¿no? En cuanto a la historia, ¿no? De ese espacio, ¿no? Cómo va cambiando, cómo se va ampliando en algunas, y cómo va creciendo en su densidad. Pero eso tiene una explicación, ¿no?
y es una explicación que tú te propones, ¿no? Como ir comprendiendo, pero como en esta naturaleza humana, ¿no? Pues que son como lo que nos hace vivir cada día, ¿no? En este ejemplo que ponías, ¿no? Como en la cotidianidad, como padres o nuestros padres, nos vamos marcando, ¿no? Con quiénes sí, con quiénes no, y cómo vamos generando esas estrategias, o sea, cómo terminamos viviendo donde vivimos, ¿no? Finalmente, con quienes vivimos, o que vamos buscando salir también de algunos lugares. Entonces, yo creo que para el estudio de estas, entre comillas, periferias, ¿no? De que luego es como muy complicado entenderlas y a veces siento que nos quedamos como en la punta del iceberg. Y entender todo ese entramado que es muy difícil no entenderlo sin lo simbólico, ¿no? Y sin una mirada muy, muy, muy profunda de meterte, ¿no? A justamente esquematizar también y categorizar todo lo que te encuentras. Entonces, mi inquietud, ¿no? Un poco por lo que me estoy proponiendo también ahorita es, digamos, cómo fue esa parte en tu experiencia desde como sociólogo, como tú, Manuel, antropólogo también, ¿cómo fue esa mirada de aproximación, ¿no? Con estas familias para reconstruir, ¿no? Todo esto que nos presentas, ¿no? Un poco qué técnicas, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar? No sé. Ese es como más, si nos puedes platicar un poco más de eso, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Yutzil. ¿Quién sigue? Alexis, ¿verdad? Tu micrófono, Alexis. ¿Listo? ¿Sí me escucho y observo? Sí. Muchas gracias por la invitación y también agradecer al ponente, muy buena la exposición. Cuando empezó su ponencia yo me preguntaba cómo va a abordar desde un nivel global hasta un nivel de la experiencia de las personas y las familias, y quedó muy claro esa trayectoria en la exposición, lo felicito por esa complejidad. A mí lo que me llamó la atención fue el área de estudio, ya que está fuera del triángulo oficial de urbanización de Lima, en las afueras. ¿Cómo fue que esa área se hizo un área de centralidad metropolitana, estando fuera de ese triángulo? ¿Qué funciones urbanas ofrece para...? Es que yo entiendo la centralidad urbana más allá de puestos de trabajo como un área que polariza tanto actividades, flujos, representaciones simbólicas y experiencias. Entonces, ¿qué funciones ofrece esa área para la metrópoli? ¿Y cómo podría esto incidir en las experiencias individuales de las familias y las personas? Porque creo que mucho del tipo de experiencias que pasan en su entorno urbano tiene que ver con esa capacidad de atracción de centralidad urbana. Y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Le damos la palabra a Manuel. Y luego volvemos a hacer la última ronda de participaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Voy a tratar de plantear algunas ideas, pero muy agradecido por los comentarios. Quizás decirle a Gloria que intenté espacializar las redes, pero fracasé rotundamente en el camino. Lo intenté, hubiera quedado bien bonito porque sí sé cómo se hace el mapa de los puntos y las distancias, todo, pero se me hizo ahí una complejidad que no pude superar y llegó con Aciti y me dijo entrega la tesis, ¿no? Pero bueno, sí, ahí hay un tema que a mí también me quedó como pendiente, porque no queda, yo creo que
de la manera en la cual trabajé las redes, el tema del espacio aparece como un dato más, pero no termina de darle la importancia suficiente, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay como un camino adicional que tomar, ¿no? Y creo que es un reto como súper interesante y que ahora lo están haciendo en los estudios de movilidad cotidiana, ¿no? Estos estudios de movilidad cotidiana con estos planos de 3 ejes que empiezan a demostrar cómo la gente se mueve y las distancias y todo, ¿no? Pero bueno, a mí eso se me pasó. Creo que sí, esta parte yo partí de la idea un poco que tú dices, ¿no, Gloria? Cuando tú dices cómo se construye esta colectividad, redes de apoyo, yo partí de esta idea de que muchas veces decimos, no, es que ya las organizaciones han perdido importancia, ya no hay muchas organizaciones, ya la vida urbana ha disminuido, y es como un primer panorama, ¿no? Y un poco ese fue el camino inicial que yo tomé, ¿no? Así como idea de qué pasa en el tejido social, ¿no? Como, entre comillas, ¿no? Pero en mi perspectiva, creo que cuando uno solamente ve organizaciones, pues limita un poco la vista, ¿no? Porque de repente no te permite ver que, bueno, la organización es la expresión formal de una acción colectiva, pero hay otros tipos de acciones colectivas que no se expresan en organizaciones, ¿no? Y que muchas veces es eso lo que da sustento a esa vida en común, ¿no? Y por ahí es un poco donde yo quería meterme. Sobre el papel de la arquitectura, lindo tema para conversar. Yo ahí sí me refugio en que soy sociólogo y me libero de la responsabilidad de plantear una respuesta. Pues creo que lo central es entender de que el espacio es coproducido, ¿no? Creo que ahí es un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida entender de que por más allá de intervención, diseño, implementación, lo que sea, siempre el espacio es coproducido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí están personas que hacen cosas, ¿no? Y otros actores que tienen otros intereses, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho. Tengo el reto de cómo espacializar las redes, pero ahí voy a tratar de darle una vuelta, ¿no? Sobre la pregunta de Yutzil, que también agradezco los comentarios. Bueno, tuve la suerte de que ese trabajo, para el trabajo, la magnitud del trabajo de campo que se realizó, no lo realicé solo, sino conté con apoyo, porque eran muchas entrevistas, ¿sí? Y era además ir a la zona y estar ahí, y la observación y todo eso, ¿no? Entonces conté con apoyo, entonces hay muchas entrevistas que no las hice directamente yo, pero de ahí se hizo todo un proceso. Hay entrevistas, el promedio de las entrevistas fue de 2 horas 10, más o menos, por entrevista. Entonces de ahí yo hice una preselección de las entrevistas para transcribirlas completas. Luego, cuando las transcribí completas, se hizo una matriz con categorías, donde también busqué apoyo de una persona para lograr los tiempos de la tesis, ¿no? Construí la matriz y a partir de eso hice análisis a partir de las grandes categorías, ¿no? Me faltó terminar. Cuando hice el corte, no transcribí todas las entrevistas, todas las pasé a la matriz, pero no todas las transcribí, y ahí perdí un poco de información, ¿sí? Uno se queda así como, ¿por qué no leí la entrevista completa otra vez, no? Si ahí estaba todo, ¿no? Pero bueno, creo que es inevitable cuando uno tiene tantas, ¿no? Y la estrategia que yo adopté fue la de construir tipos, ¿no? Para no perderme en la diversidad de las entrevistas, fue decir, bueno, ok, hagamos un análisis de tipos y las 80 y tantas entrevistas, o más de 80 y tantas entrevistas, las dividimos en 3. Y lo que yo quiero es identificar qué tiene en común cada una de ellas y en qué se diferencia, ¿no? Como una tipo de análisis de conglomerados en la estadística, yo lo que quería ver era, en términos cualitativos, en esta suerte de tipos, qué tienen en común y cuáles son las diferencias, ¿no? Y claro, ahí yo, digamos, tomé un camino que es un camino poco antropológico, ¿no? Porque yo construí los tipos a partir de una primera lectura de las entrevistas y luego asigné las entrevistas y las familias a los tipos. Yo podría haber tomado un camino distinto, que es revisar todas las entrevistas y a partir de esa revisión construir los tipos, ¿no? Digamos, yo forcé un poco más los tipos, ¿no? Me ganó el sociólogo, ¿no? Y bueno, esa fue la decisión que se tomó en ese momento, ¿no? Tuvo su punto bueno, fue que permitía
juntar por características y trayectorias, ¿no? Tuvo su punto malo, que es que perdía algunas diferencias. Pero bueno, ahí está el material y espero poder leerlo de otra manera en algún momento. No creo que pronto, pero en algún momento, ¿no? Entonces la metodología fue principalmente cualitativa y fue a partir de la construcción de tipos. Esa fue como la herramienta analítica, heurística, con la cual lo utilicé para poder responder, ¿no? La pregunta de Alex, bueno, sí, de repente para responderla de manera un poco más clara, compartir brevemente mi pantalla y mostrarles una de las imágenes, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y en esta imagen uno tiene lo que son grandes avenidas, ¿no? Si ustedes ven ahí, son dos grandes avenidas que se intersectan, ¿no? Y hay otra avenida muy importante en el caso de Lima, que es la Avenida Panamericana. Y la Avenida Panamericana es una, de manera similar, la que recorre toda América, ¿no? Es una avenida grande, importante, y es sobre ella donde habían grandes lotes de actividad industrial, 60, 70, que luego entra en crisis esos grandes lotes, terrenos muy grandes. Y es sobre ellos que a partir de los años 90 en adelante se empieza a utilizar esos lotes para tener actividades de comercio y de servicios, ¿sí? Grandes universidades, centros comerciales, etcétera. Entonces, toda en la parte de aquí donde se ve esos tres puntos que aparecen sobre una vía, que es la Avenida Panamericana, ¿no? Son centralidades de educación, de servicios y comercio, ¿sí? Centros comerciales, y que se dice que tienen una función metropolitana porque las personas que van a estos lugares no son ni del distrito donde se encuentran, ni los distritos aledaños, sino que hay un desplazamiento mayor para acceder a estos espacios. Eso, en términos de simbólicos y experiencia, le dio un nuevo estatuto a la zona, ¿no? Es distinto que digamos, entre comillas, es distinto que la universidad más cercana quede a 1 hora de desplazamiento a que quede a 20 minutos haya un corredor con 5 universidades. Es distinto que el centro comercial más importante quede a 1 hora y 45 de desplazamiento a que quede a 15 minutos caminando. Digamos, el efecto es muy grande, ¿no? Y por eso se ha construido esta idea de que en Lima Norte hay mucho crecimiento, hay mucho desarrollo, hay etcétera, etcétera. Hay este mito de que es el centro comercial que más genera plata de todo Lima, porque las personas pagan en efectivo y se endeudan. Hay como un montón de mitos alrededor de esto, ¿no? Y que si ustedes quieren pensarlo de cierta manera, piénsenlo, en qué momento los centros comerciales en Ciudad de México se empezaron a expandir a zonas donde antes no estaban, ¿no? Donde la posibilidad de acceder a un cine, ¿no? Como cosas bien simples, ¿no? Entonces, a eso un poco me refería. ¿Qué es lo que permitió el crecimiento de estas centralidades? Es la existencia, algo bien simple, la existencia de grandes lotes que eran antes actividades industriales y que luego empezaron a cambiarse a actividades de servicio, educación, comercio, centros comerciales, ¿no? Eso por ese lado. Y para continuar un poco con tu pregunta, ¿qué funciones urbanas ofrece? ¿No? Bueno, ofrece las funciones principalmente, bueno, las que ya mencioné, que son las de educación, son las de servicios, son las de capacitación, son las de centros comerciales, ¿sí? Y son importantes no solamente para toda la dinámica de Lima Norte, entre comillas Lima Norte, sino para el conjunto de la ciudad, porque influye no solamente en el planeamiento de las intervenciones de infraestructura y equipamiento, sino todo lo que tiene que ver con movilidad y transporte. Y sobre la parte específica de que la centralidad también es experiencia urbana, ahí sí podemos conversarlo si quieres, pero sí, modificó un montón de cosas, porque es distinto hablar de vivir en una zona alejada de las zonas de alta renta, sin esos servicios, y habitar en una zona alejada de la alta renta, pero con servicios de centro comercial, centros educativos. Cambia la propia posición. Cuando ponía la cita, ¿no? de esta persona que dice, no, la vida de mi familia fue entre risas y lágrimas, ¿no? Esa es la vida de los padres, no es la vida de los hijos.
porque la vida de los hijos ya está marcada por el nuevo rol y estatuto que tiene este espacio urbano dentro de la ciudad. Y de repente eso podría conectarse un poco con esta idea de experiencia que preguntabas, ¿no? Eso. Bueno, había también una pregunta, la leo también de Alexis, que agregó en dónde podría consultar tu tesis. La puedo compartir, la puedo compartir. Continuamos con otra ronda de comentarios o preguntas. ¿Alguien quisiera? Adrián. ¿Quién más? Se anota Adrián y yo, después de Adrián. Sí. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias, Manuel. Pues igual que me sumo a los comentarios de felicitación y al aprendizaje en la presentación que bien marca Gloria. Parece como una manera que incluso te seguí los pasos, ¿no? Porque es una presentación muy orgánica. Me dan muchas ganas de conocer Lima cada vez, ¿no? Sí, imagino que es un proceso de urbanización distinto en un contexto económico que de alguna manera sí compartimos, ¿no? En distintos niveles y tal. Ante tu trabajo que recupera la experiencia de vida de la gente, más allá de la planificación y de los análisis funcionales que se suelen hacer a partir de la ubicación, centro-periferia, pobreza, etcétera, que bueno, uno por ahora le está entrando a eso, tú estás cuestionando ya ciertos de estos conceptos que en mi caso estoy tratando de entender. Me surgen algunas preguntas en términos instrumentales, por ejemplo, ¿cómo abordar una planificación que se entienda justo como un proceso que integra todas estas trayectorias, experiencias, modos de socialización, más allá de los planes y de las unificaciones rígidas que de pronto no pueden visibilizar todas estas problemáticas? A partir de una visión flexible, no pensando la flexibilidad en términos neoliberales, como esta cuestión de la desregulación, sino incorporando esta flexibilidad. Cuando hablas y haces la analogía con la vivienda, en términos de una construcción permanente que responde a demandas y necesidades de un grupo familiar, pues la ciudad también va transformándose y va respondiendo a distintas dinámicas, ¿no? Trayectorias de los colectivos y de las personas que de pronto se demuestran en demandas de organizaciones y tal. ¿Cómo podría pensarse una planificación de la ciudad que justo incorporara todas estas dimensiones a partir seguramente de políticas más abiertas, participativas y tal? Pero bueno, muy me deja pensando eso, la construcción de la ciudad y del espacio como un proceso relacional, pero cómo instrumentarlo, ¿no? Gracias, Adrián. ¿Sigo yo? Se escucha, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel, por esta presentación pedagógica donde logras enlazar los distintos hilos, dimensiones de lo que fue tu investigación, que teníamos realmente un gran interés en escuchar cómo fue ese proceso. Me impresiona mucho las 87 entrevistas familiares y debe de haber una riqueza de material todavía esperando tu mirada vinculada a todo este mapa de redes que me imagino que has de haber quedado completamente saturado, pero que ojalá se pueda retomar. Yo parto, me parece, la pregunta con la que inicias, de cómo hacer legibles
a nuestras ciudades, me parece más pertinente, no puedo decir más pertinente que nunca, pero más que pertinente en el contexto de crisis actual, desde una mirada histórica de cómo han sido nuestros procesos de urbanización, que yo sentí elementos y cruces compartidos entre el proceso, entre esa mirada de la urbanización en Lima y la nuestra, con sus particularidades y grandes diferencias, me imagino también, pero cómo hacerlas legibles actualmente en ciudades que han pasado de un espacio a otro, pero que son ciudades policéntricas en el centro, como mencionaste tú, pero que tienen ejes que trascienden sus límites territoriales, políticos, jurídicos, y van más allá en municipios y localidades que no sabemos hasta dónde llega ya la ciudad. Y esto es muy importante porque es cómo hacerla legible en términos simbólicos, que es lo que tú muestras, en términos de qué narrativas se construyen, como dices, cómo llegaron a estar todas estas en un lugar. Esta de Simone que citas, ¿no? La densidad de las diferencias que no saben narrar, cómo llegaron a estar todas en este lugar. Y a partir de ahí te metes en algo que me parece un tema de lo más sensible, que es qué formas de socialización hacen sociedad. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos actualmente de la sociedad urbana para hacer legible a estas ciudades como las nuestras, como Lima, como la Ciudad de México? Y a partir de qué formas de socialización, que tiene que ver con las reciprocidades, las exclusiones, las identificaciones, y me parece que aportas metodológicamente, no solo con el tema de los tipos ideales, sino también con estas redes y estrategias. A mí me deja con curiosidad este tema de las estrategias simbólicas de usurpación y las estrategias de exclusión simbólica. Creo que nos fuimos ya más rápido en eso, pero si pudieras poner algún ejemplo, sería muy interesante esta forma de clasificar. Por ejemplo, en las simbólicas de usurpación mencionas la calle y su importancia. ¿Te refieres a la calle y su importancia como espacio vinculativo de relación? Entre esas cuestiones sería, ¿no? Y ese carácter poroso de las distancias, ¿a qué te refieres? A que no hay dicotomías realmente, sino que las distancias pueden ser distancias sociales, pero que puede haber cruces simbólicos y reales también. Me hace pensar en Santa Fe, que hay una distancia enorme, pero hay una proximidad geográfica, pero que al mismo tiempo hay muchos intercambios entre un espacio y otro, y que ahí podríamos hablar incluso de estrategias de usurpación, pensando en esta relación entre el pueblo y el corporativo como dos formas muy polarizadas de hacer ciudad, y si es que se le puede llamar hacer ciudad o de ser ciudad, y al mismo tiempo de antagonizar sin generar formas de reciprocidad cooperativa, ¿no? Hay otras formas de reciprocidad, pero desde la dominación o desde la hegemonía y la subalternidad. No sé si esto conecta un poco con el tono o con la línea principal de tu interés y con estas primeras preguntas que formulas, ¿no? En donde me parece muy importante cómo hacer legible, es algo que nos propone pensar las investigaciones actuales, cómo hacer legible la diferencia, cómo abordar la heterogeneidad actual a partir de cómo se hace sociedad desde estas diferencias y a partir de qué narrativas, y ahí la investigación cualitativa tiene mucho que dar. Y una pregunta, hablas de un modelo de urbanización, pero hay un modelo reciente de urbanización de la Lima del siglo XXI, de la Lima actual, que signifique un distanciamiento de aquella urbanización histórica que tú nos narras. O sea, en concreto me refiero, ¿se puede hablar de una urbanización neoliberal o de una ciudad neoliberal en el caso de Lima?
Gracias, muchas gracias por los comentarios. Adrián, yo creo que podemos conversar, no sé cuál sea la receta mágica de la planificación, pero creo que conversando se puede llegar a ideas. Primero, todos están más que invitados a Lima, pero bueno, está difícil ahora, hoy por hoy. Es una ciudad muy bonita. Yo estuve en México 5 años, ¿no? Y una pelea constante que tuve con los amigos mexicanos, mejor dicho, una discusión constante, es que yo les decía de que ustedes tienen mucho Estado. Tienen un Estado muy fuerte, que se nota en todos lados. Y en Lima hay muy poco Estado, en el Perú. Creo que es una diferencia que a veces pasamos por alto, ¿no? En Lima, en el Perú en general hay poco Estado. Poco Estado en términos de su presencia, de su densidad, de su acción, de su regulación, etcétera, 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 ¿no? Creo que el tema de la planificación, pues es quizás la pregunta hoy por hoy, ¿no? Si ya la planificación centralizada, organizada, a partir de unas personas que se centraban y a partir de definir los usos de suelo y la zonificación, decían que la ciudad iba a crecer de tal manera, ¿no? Todo lo que yo les he mostrado era lo que la zonificación de los planes de los 60 decían que era la nueva zona industrial de Lima, ¿no? De hoy ya no es la zona nueva industrial de Lima. Hoy hay un poquito de industria, pero principalmente zona de comercio, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un tema a pensar que yo creo que pasa por 3 ejes, ¿no? Cómo incorporar una planificación que sea gradual y que no tenga al plan maestro o al plan regulador o al plan metropolitano como el único instrumento de gestión, ¿no? Porque los planes tienen un desarrollo lento, tienen un alcance largo y muchas veces cuando se terminan de publicar ya la ciudad volvió a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso? Hay personas que dicen de que tiene que haber un plan generador o regulador principal y tiene que haber planes intermedios que vayan actualizando de manera constante. No lo sé, no sé si es la salida, pero de que hay que pensarlo, hay que pensarlo. Creo que otro eje es el tema de la participación. Yo creo que en América Latina tuvimos la experiencia de la participación vinculada a lo que fue Porto Alegre. Perú ganó premios por participación ciudadana. Acá funciona el presupuesto participativo, más o menos similar a lo que funciona en Ciudad de México, con muchas diferencias, pero digamos, la idea es más o menos parecida. Es el Estado el que genera un espacio a través del cual va la población y habla sobre ciertos proyectos o hace unas iniciativas, ¿no? Yo creo que eso ha demostrado su limitación, ¿no? Cuando la participación se institucionaliza y se hace desde arriba, no se hace como resultado de la acción generadora de los propios habitantes, creo que encuentra muchas limitaciones. Entonces, ¿cómo pensar la participación de manera distinta? Bueno, ahí creo que ahí está el otro reto, ¿no? Y el último reto creo que es algo que muchos vienen conversando, pero que no vienen dando una salida, que es cómo pensar la planificación como un resultado no cerrado, sino como un resultado que es constantemente móvil y cambiante, ¿no? Esa es la parte que no queda del todo clara. Cuando uno revisa, por ejemplo, lo que fue después de Hábitat 3, CENET, SACEN y otros publicaron un texto que era un nuevo llamado a la planificación urbana, ¿no? Y que lo que decía era, tenemos que pasar de la planificación cerrada a una planificación abierta, porque la ciudad no es una cosa organizada y fija, sino la ciudad es un organismo complejo, ¿no? No decían organismo, pero sí decían complejo. Creo que esa idea teórica funciona muy bien. No sé bien cómo se lleva a la práctica. Creo que ahí está el reto, ¿no? Y que pasa por la articulación, por la generación, por pensar la participación de abajo hacia arriba y no institucional, etcétera, 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 ¿no? O como las propuestas estas que están haciendo de planificación insurgente, ¿no? Y creo que también va por criticar lo que fue el resultado de la crítica a la planificación centralizada, que era la planificación estratégica o de los grandes proyectos de inversión de los 90 en adelante, digamos, la más, entre comillas, neoliberal, ¿no? Que también, digamos, no resultó del todo adecuada, ¿no? Pero creo que, bueno, es un debate abierto. Creo que hay pistas, pero creo que todavía no hay soluciones en muchos lados, ¿no? Pero creo que ahí pues pasa un debate pues fundamental el día de hoy, ¿no? Y creo que el punto de partida es un poco lo que dicen muchas personas, ¿no? La ciudad es algo complejo, es algo móvil, no es algo fijo, es algo cambiante, y cómo incorporar eso en las acciones que uno va tomando, ¿no?
sobre la pregunta un poco de Patricia, pues sí, hay una dificultad ahí de cómo hacerlo legible, porque bueno, finalmente lo legible siempre termina aterrizando en un espacio muy, digamos, yo quería hacer algo un poquito más amplio, pero al final el estudio de caso te lleva a terminar hablando de un barrio, una zona, 3 habitantes, ¿no? Entonces como que pierdes capacidad de hablar algo más en general, ¿no? Pero yo creo que es importante recuperar, hay un texto muy antiguo, ya tiene, no sé, 40 años, el de Elías y Scott, ¿no? Elías y Scott, que básicamente lo que habla es cómo en un barrio, es un texto de los 60, si no me equivoco, cómo en un barrio habían los nuevos y los viejos, los recién llegados y los nuevos inquilinos, ¿no? Y entre ellos se generaron un montón de peleas y clasificaciones y diferencias, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, todo esto está bien en términos simbólicos y la gente que narra al otro de cierta manera lo estigmatiza y se generan diferencias, pero ese texto da unas pistas bien importantes que a mí me faltaron un poco terminar de explorarlas, tengo algo de material pero no del todo, es que todo eso, esas categorías que se movilizan, se expresan también en formas de acaparamiento de oportunidades, en términos de el acceso a los colegios, en términos de dónde está cómo es la relación clientelar con la autoridad local, dónde se genera mayor inversión, dónde se empiezan a generar proyectos. No solamente son categorías que existen en abstracto, sino son categorías que producen efectos reales sobre las condiciones de vida, que es algo que a veces pasamos de alto cuando hablamos de las clasificaciones así como en el aire. No es solamente que uno narra al otro de cierta manera, sino que eso genera un efecto, ¿no? Y se expresa en todas esas maneras, ¿no? Yo creo que hay unas pistas como bien interesantes a dar, ¿no? Y creo que ahí entra la parte, esta pregunta, digamos, dura que me hace Patricia sobre, bueno, este modelo de urbanización que podemos llamar neoliberal, que me obliga a dar una respuesta, ¿no? Y sentar una posición, a mí que no me gusta tanto eso, pero yo creo que tiene como dos patas, ¿no? Dos elementos. Un primer elemento es que lo neoliberal involucra muchas cosas, pero una de las cosas que involucra es el proceso de expansión de la mercantilización en áreas previamente no mercantilizadas, ¿no? Y que tiene que ver con la expansión del consumo, con la importancia de formas nuevas de mercantilización en áreas que previamente no eran tan mercantilizadas, es decir, que las relaciones no estaban basadas en ese tipo de criterios. Y yo creo que hay un elemento importante. Yo creo que hoy por hoy hay cada vez menos espacios o relaciones o circunstancias o dinámicas que no estén mercantilizadas, ¿no? Y yo creo que es una forma de entenderlo neoliberal, ¿no? Y que uno lo puede ver en el suelo, ¿no? La mercantilización de las propias invasiones que se originaron como acción social, hoy son espacios mercantilizados con dinámicas de alquiler, de venta, de traspaso, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede ver con que los grandes inmobiliarios ya no solamente quieren construir viviendas y desarrollos inmobiliarios en el área central, porque se han dado cuenta de que el margen de ganancia puede ser aún mayor si construyen vivienda, entre comillas, social, en otras partes de la ciudad. Y es una mercantilización de un suelo que antes no estaba mercantilizado. Y me parece que ahí hay una pista de lo neoliberal, ¿no? Creo que hay otra pista de lo neoliberal cuando uno habla acerca de, finalmente, que es una pregunta más que una afirmación, cuando uno habla de la forma en la cual se constituyen las relaciones entre los sujetos, entre los individuos, y cómo estas relaciones están mediadas o no por qué tipo de dinámicas, ¿no? Es decir, si lo neoliberal se convierte en un elemento que configura relaciones interpersonales o no. Yo ahí tengo dudas. Creo que influye, creo que tiene de cierta manera una importancia, pero creo que no es lo único. Porque si fuera lo único, entonces habría que estudiar el consumo como elemento de clasificación fundamental, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos adicionales al consumo, ¿no? Ahí está esta tesis que surge, bueno, que hay un montón de autores, ¿no? Esta idea de ciudadanos a consumidores, ¿no? Frase célebre, ¿no?
y que muchos autores empezaron a decir a partir de un momento de que ya no es la ciudadanía la que genera vínculo de permanencia, vínculo de diferenciación o clasificación, sino es el consumo, lo que usas, lo que compras, dónde estás, dónde vives, cómo te movilizas. Creo que todo eso es cierto, pero creo que no hay que olvidar que funciona en relación a todo lo demás. No anula lo otro, ¿no? Lo reconvierte, lo reformula, pero no lo anula, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es básicamente a familias, que si bien el consumo es importante, yo no he querido hablar de eso justamente por eso, pero que es importante, terminan construyendo sus relaciones sociales y vínculos sociales en proximidad, utilizando otras dinámicas también. Y por eso hablo de que finalmente es la importancia de entender la heterogeneidad, no solamente entendida como múltiples sectores socioeconómicos o de posiciones sociales, o de localizaciones o de segregación, sino entender la heterogeneidad, también entenderla como estos múltiples tiempos o capas temporales que se superponen o traslapan en la ciudad. Y que por momentos algunas adquieren más relevancia y por momentos otras, ¿no? Y yo creo que hay como un juego analítico interesante a pensarle, ¿no? Entonces, en resumen, creo que sí, lo neoliberal es un momento de expansión de la mercantilización, ¿no? Es un momento de cambio en la lógica de la acumulación en el suelo urbano, es un cambio en la lógica del actor, ya no tanto inmobiliario, sino financiero sobre el suelo, ¿no? Y que también tiene un paralelo en el tipo de intervención de los actores públicos, la planificación estratégica, los grandes proyectos urbanos, esta idea de intervenciones cada vez más fragmentadas, que solamente reproducen un modelo fragmentado de ciudad. Pero creo que no hay que olvidar que eso existe en relación a otros, ¿no? Otras dinámicas, otros procesos, ¿no? Y creo que la importancia se va a definir dependiendo de qué es lo que uno esté viendo, creo, ¿no? Eso, ¿no? Uno podría darle el argumento contrario, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno analiza las trayectorias y las expectativas de cada una de las generaciones, uno podría decir, bueno, y las expectativas de la última generación, uno podría ubicarlas en este plano de consumo individual, diferenciación, acaparamiento, y la respuesta podría ser que sí, ¿no? Pero no anula lo anterior, ¿sí? Le agrega una nueva capa, yo creo. Eso yo plantearía, ¿no? Y plantearía que en el caso de estudio específico, sí, lo central del cambio en los últimos 20 años es la mercantilización de este espacio, ¿no? Que ya previamente había sido mercantilizada, es decir, que era por relaciones mercantiles que se realizaban las transferencias del suelo, la vivienda, los servicios, las relaciones comerciales, etcétera, pero que ahora encontramos un nuevo momento de la mercantilización, y que tiene efectos sobre un montón de cosas, sin duda, ¿no? Y lo último, sobre la pregunta esta de la calle, sí, ahí ya me quedé sin tiempo de hablar de las clasificaciones y toda esa parte más como cualitativa de los discursos. Y tiene que ver con, pongamos como un ejemplo, ¿no? Las personas no se quedan quietas respecto a las clasificaciones que reciben. Y muchas veces van a responder de cierta manera, ya sea excluyendo a otros o usurpando las clasificaciones de otros, ¿no? Y la idea de calle, de calle como el ocupar la calle, el uso de la calle, está muy asociado a a cierto tipo de posiciones sociales, ¿no? Hay un discurso de recuperación del uso de la calle en cierta población, en zonas de alta renta, que tiene que ver con un discurso muy particular de los últimos 15 años. Hay otro discurso de la calle que tiene que ver como la calle como el único eslabón de lo público que le queda a una población, que es la tesis del aislamiento social, ¿no? A lo Kasman, a las teorías sobre marginalidad, etcétera, ¿no? Y es ahí donde las personas empiezan a jugar bajo esta idea de calle, ¿no? ¿Qué significa el ocupar la calle para cada una de estas personas, ¿no? Y ahí hay diferencias importantes, yo no las planteé en esta exposición por tiempo, pero sí hay distintas maneras en las cuales generan un uso, una apropiación, un vínculo, ¿no? Y en su propia narrativa, en su propia trayectoria, la calle ocupa un lugar distinto, ¿no? La calle entendida como punto de encuentro, como espacio de socialización,
¿sí? Como lugar posible de apropiación, ¿no? Y que ahí hay como todo un tema como a discutir, ¿no? Finalmente en estos espacios la calle queda para quién, para quiénes y cómo, ¿no? Sería una de las preguntas. Y en este caso no se encuentra una diferencia fundamental entre los tipos que yo construí, pero digo, sí hay matices importantes, ¿no? Pues eso, yo plantearía eso y bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas que me ayudan yo espero terminar de escribir el texto que quiero escribir, pero como siempre uno se demora muchísimo. Pero bueno, eso, les agradezco muchísimo las preguntas, ¿no? A ti, Manuel, queda pendiente vincular esto con el tema de las desigualdades urbanas en una ciudad como Lima, que creo que sin haber mencionado esa categoría, lo inferiste al narrar este proceso, ¿no? Y cómo precisamente estas estrategias tan distintas van tejiendo estigmas que tienen que ver con la construcción simbólica también de la desigualdad de unos frente a otros. No sé, será un tema de discusión en una futura presentación o debate del grupo. Le doy la palabra a Yutzil para que cierre, o si alguien tiene algún comentario más final antes de despedirnos, pero te agradezco mucho esa generosa participación. Bueno, pues si no hay más comentarios, intervenciones, cerramos este seminario y esperemos pronto volver a agendar una próxima sesión, ¿no? Todavía no tenemos un programa, ¿no? Manuel, pero yo creo que va a ser muy interesante poder discutir estas temáticas, pues en este nuevo contexto, ¿no? De las nuevas normalidades o digamos de todos estos cambios que estamos teniendo, a la luz del nuevo proyecto también de PAPI, que ojalá podamos iniciar. Y bueno, pues agradecer también la asistencia, la participación del GT y de quienes nos están acompañando, Alexis y Aquiles, de la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias, Mayra. Gracias, Yutzil, por todo ese apoyo. Gracias, Alexis y a Aquiles. Gracias a todos. Bonita primera sesión. Gracias, que estén muy bien. Vamos mucha salud. Vamos a subir a la red. Va a estar en YouTube para difundirlo y también en SIDUR próximamente esta presentación. Cuídense mucho. Bueno, pues, muchas gracias, Manuel. Gracias, Pati, Mayra, todos. Hasta luego.